Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Buenas tardes, estamos muy contentos. Oye, estamos de opening, estamos hoy abriendo la 16ª edición de la Barcelona Design Week y estamos verdaderamente muy contentos de estar aquí. Tenemos un panel espectacular, hablaremos de muchas cosas, hablaremos sobre todo de ciudad, hablaremos de tecnología, hablaremos de generación Z y sobre todo queremos agradecer mucho al Barcelona Centre Design por dejarnos celebrar aquí esta sesión en el auditorio del Design Hub de Barcelona. Esta es nuestra segunda vez por aquí y estamos muy contentos de volver a este espacio fantástico que nos permite conversar, dialogar y generar mucho diálogo alrededor del diseño. Y no olvidéis una cosa, al finalizar la actividad de hoy, pues el opening, vamos en la terraza de la cafetería, bajando las escaleras al final, degustar pues, un poco pica-pica y unas cervecitas, cortesía de Cerveza Alhambra, que es el patrocinador oficial de la Barcelona Design Week. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a sentarnos a conversar un rato. Hoy lo que vamos a hacer el día de hoy es una actividad que no es un panel, no es una mesa redonda, no es un debate, sino que nosotros queremos traer aquí a este espacio aquello que solemos hacer cada día y cada semana en el TT Data Living Lab. Es un espacio que diseñamos a nivel de compañía en lo que generamos este diálogo con la creatividad y la tecnología. Dentro de ese edificio, dentro de ese concepto, tenemos algo que llamamos el Digital Experience Research Center. Y es un espacio dedicado a entender la interacción de las personas con la tecnología. Y utilizamos mucho las técnicas de research, utilizamos las técnicas de observación, de análisis cualitativo y venimos a traer un poco de aquello que hacemos cada día. Y quiero que hablemos hoy, hagamos un diálogo sobre esto, conclusionemos algunas cosas, sobre todo entender que no hay respuestas correctas ni incorrectas, simplemente es nuestra visión sobre el tema. Y el gran tema de hoy es entender y queremos ver cómo y quién será el diseñador de las ciudades en el 2050. Me gustaría que el panel se presentara. Por favor. Sí. Yo soy Isabela Longo, soy la directora de proyectos de Vithabitat, el Centro de Innovación Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Soy también vocal de la Sociedad Catalana de Observación del Territorio. Soy ingeniera y la verdad es que me digo yo más bien una persona pues, muy curiosa sobre los fenómenos urbanos, sobre todo. Yo soy Cristian, soy estudiante de arquitectura de segundo año y vengo desde Murcia para estudiar aquí y pues soy un apasionado de teorizar más que todo sobre el futuro de la sociedad y de la ciudad más que todo. Gracias. Yo soy Mariana Pito, mi formación es de arquitecta y urbanista, especializada en la intervención sostenible en el medio construido y bueno, en el recorrido también he tenido aproximación a temas de salud, de psicología, de diseño, de innovación social. Estoy conectada a distintos colectivos y organizaciones. La que estoy representando ahora es de economía humana como diseñadora de servicios y bueno, mi interés también siempre ha sido por cómo podemos co-crear en comunidad los espacios que habitamos. Yo soy Marc Palomero, soy ingeniero biomédico de formación y milito en un partido revolucionario y participo del movimiento del habitaje de Barcelona. Yo soy Cristina Saborit, soy consultora y compañera de NTT Data, antes de Everis. Estoy especializada, o sea, sabéis que Everis es una consultora tecnológica, pero ofrecemos servicios de inicio a fin y yo estoy más especializada en la parte de negocio. Cómo no, la tecnología puede ayudar a las administraciones públicas y tiene que ayudar a las administraciones públicas al final a prestarnos mayores y mejores servicios a nosotros. Gracias. Y yo me presento. Mi nombre es Jorge Márquez, soy el responsable de la práctica de diseño de experiencias en la compañía
y nos dedicamos a esto, pues a entender, a diseñar experiencias sobre todo tecnológicas, y a entender los modelos mentales, cómo las personas interactúan con las tecnologías emergentes y las actuales, y sobre todo prestar atención y escuchar mucho a las personas. Nos interesa mucho la opinión de la generación Z, nos interesa mucho entender que las generaciones actuales se desarrollarán en un futuro, y ese modelo mental, entenderlo y entender ese viaje, nos ayudará un montón a generar tecnología que perdure en el tiempo, tecnología que funcione más allá de lo que se puede hacer hasta ahora, y asegurar una adopción tecnológica mucho mejor. Y por eso ahora traemos el diálogo también a la construcción de las ciudades. ¿Podemos entender una ciudad como un modelo de interacción? ¿Podemos hablar de interacción y ciudad? ¿Se puede definir así una ciudad como algo en el que hay un modelo claro de interacción? Yo considero la ciudad más que todo como un centro de oportunidades abierto a todo el mundo, y más que todo pues un lugar donde el tejido urbano se consolida con diferentes bases, ya sea la educación, el transporte, oportunidades de trabajo, y más que todo eso. ¿Algo más? Para mí sí que es claramente un punto de interacción, es un punto de interacción entre ciudadanos, es un punto de interacción entre ciudadanos y la administración, entre ciudadanos y infraestructuras, entre ciudadanos y datos, entre ciudadanos. Es un punto de interacción brutal, una concentración de muchas interacciones. Desde su punto de vista de administración pública, ¿cómo lo podríamos ver? Desde la administración pública, por desgracia, desde la administración pública, sin embargo, yo creo que concibiendo la ciudad casi como un proyecto complejo de ingeniería social, la interacción está a la base del mismo sentido de ser de la ciudad. Pero yo creo que la administración pública, la aproximación que hace es más desde la aproximación casi clásica de la ciudad, entendida como un espacio físico, político y humano, ¿no? El URBS, el polis, equilibrios, a partir de ahí se intenta gestionar. Es interesante, ¿no?, ver cómo el componente humano tiene a día de hoy. ¿Qué peso tendría, o en vuestra opinión, qué peso tendría el componente humano dentro del diseño de la ciudad? Para mí sería como lo más importante, o sea, la ciudad sería el espacio, o es en sí el espacio que deja que haya este encuentro, que permite que haya el encuentro, que permite que haya el desarrollo de nuestras actividades cotidianas y toda, o sea, desde cómo nos desarrollamos, no solamente para producir, sino en las actividades también de cuidado. ¿Cómo lo verías tú? Yo no solo creo que es lo más importante, sino que creo que es lo único en lo que nos tenemos que fijar. Quiero decir, desde mi punto de vista, todo empieza y acaba en las personas, por lo que concierne a las ciudades, por lo menos seguro. Entonces es eso, las ciudades se puede hacer, pero es muy macabro desde mi punto de vista construirlos alrededor de la producción y la reproducción, que es lo que hay muchas solo ahora mismo, sino que se tienen que construir alrededor de la felicidad de las personas. Entonces, podríamos introducir un término que exportamos de otros segmentos, ¿no? Pero esto nos está llevando a pensar acerca del diseño centrado en las personas, ¿no? O sea, quizá esto es como uno de los elementos principales en la gestión del diseño de una ciudad. ¿Puede ser? ¿Crees que pasa o estamos lejos de esto? Yo creo que no solo es que las ciudades respondan a las personas, ¿no? Como decíamos antes, sino que los hábitos que tenemos las personas influyen en cómo son las ciudades, ¿no? Y veremos ejemplos de ello en que, pues, si todo el mundo empieza a pedir por internet, puede ser que en algún momento desaparecieran las tiendas físicas. Entonces la fisonomía de una ciudad obviamente se vería muy, muy afectada. Entonces no solo es que sea para las personas, sino que al final los hábitos que tenemos influyen mucho en cómo son las ciudades y en cómo estas nos tienen que dar respuesta a nuestras necesidades. Claro, y si hablamos de hábitos,
probablemente los hábitos pueden ser diseñables de alguna manera. Las empresas se encargan de ello, ¿no? ¿Cómo veis el diseño del hábito? Porque al final tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con la adopción tecnológica por un lado y también tiene que ver cómo influyo a las personas desde un punto de vista comunicativo, desde un punto de vista mediático, desde un punto de vista de acceso a las cosas, por supuesto desde un punto de vista político, ¿no? Al final podríamos decir que ese hábito se diseña. Yo creo que el diseño es un concepto muy ambicioso, muy necesario, pero cuando se piensa en la ciudad, mucho diseño puede llevar a fenómenos perversos, en la cual se diseña una ciudad para usos que no son requeridos, que no son óptimos para lo que se está pidiendo. Esto no significa que se mejore o no se innove o se deje de innovar, simplemente que la componente humana de la ciudad permite que la adopción de un cambio sea alineado totalmente a la necesidad de las personas de la vida. Entonces, cuando yo hago un ejemplo muy a menudo, ¿no? Cuando se hace una plaza, la plaza del MACBA nace para dar mucha visibilidad a un maravilloso edificio que es el del MACBA, en área que pensado que se hubiera convertido en un espacio para skaters. Claro. ¿Es un éxito o es un fracaso? Es un éxito, pero no es diseñado por eso. Claro. Entonces, a veces el diseño se hace orientado casi en una macropolítica top-down y el hecho de que la adopción sea otra mientras funcione, creo que debe ser siempre bienvenido. Claro, pero es que yo creo que esto es muy interesante lo que comentas, porque va mucho, tiene mucho que ver con los procesos de diseño centrado en el usuario. Es decir, sí, evidentemente, poniendo como ejemplo, ¿no?, la plaza del MACBA, que evidentemente no fue pensada como un skate park, me lleva a pensar sobre todo en los procesos de diseño centrado en las personas, ¿no? El típico ejemplo de un jardincillo donde está el camino asfaltado y luego otro que está hecho de tierra, pero está hecho por las personas que transitan por allí, porque el objetivo de la persona está más cerca, atravesando el campo a campo través, ¿no? Y es un poco esto, y desde el punto de vista de diseño siempre nos esforzamos mucho en hacer esa generación de escucha a las personas, a quien va a utilizar esos servicios en ciudades para poder diseñar más en esas condiciones, ¿no? Yo creo que quizá apunta por aquí el ejemplo. Yo quería decir algo sobre eso, y es que más que todo en el tema del diseño se vuelve algo pragmático. Es una palabra que me gusta usar mucho, se vuelve muy práctico todo y se olvida todo ese tipo de cosas que han mencionado del factor humano, el uso al que se va a destinar cierto edificio, ciertas plazas o lo que se vaya a construir. Claro. Y es algo que hay que mejorar y creo que hay muchos arquitectos, muchos urbanistas que no toman en cuenta eso. Quizá buscaremos una definición mejor de diseño que no se relacione mentalmente con un pragmatismo, ¿no?, sino algo más, por ejemplo, centrado en la vida o centrado en las personas, ¿no? Que quizá introducir otro concepto que está muy presente en la vida del diseño, que es el Life-Centered Design. Y es justamente esto, ya no solamente yo influyo dentro de la tecnología o influyo en los fenómenos que consumo, sino en todo un entorno que tiene un impacto mucho más allá, ¿no? Hace un par de años, o 2 o 3 años, aquí mismo en esta tarima, hablábamos sobre el impacto que tenían las tecnologías en el medio ambiente y hablábamos que el consumo de mucha información, es decir, las imágenes que tenías en tu móvil, que en vez de borrar imágenes cambiabas el móvil, eso generaba un residuo y ese residuo se tenía que procesar, ¿no? O visionado de muchas horas de audiovisual a través por internet, pues estabas generando consumo eléctrico, no tú en tu casa, sino en los servidores, que al final esos servidores no tenían o tenían mucho consumo que no era de una energía renovable, con lo cual generaba más CO2. Y entonces no éramos conscientes de todo esto. Pero al final esto es diseño, ¿no? Sí. Y esto lo podemos tratar. O sea, yo creo que como diseñadores o funcionarios que estamos trabajando en ese sentido, puedes tener una visión, puedes tener como
una idea de cómo tiene que ser un diseño, cómo se puede aplicar la planificación, pero siempre se tiene que contrastar. O sea, siempre va a haber esa... tiene que haber el espacio para que la gente pueda ver cómo funciona ese diseño, esa planificación, y que luego se vaya acomodando a las necesidades reales de la gente que va a usarlo. En este punto yo creo que es importante el codiseño, ¿no? O sea, no es importante el que sea, perdón, el término top-down, o sea, no es importante que solo sea la administración pública que vaya a diseñar las ciudades, sino que se incluya a los ciudadanos que van a utilizar estas ciudades precisamente para diseñarlas conjuntamente y no sé si evitar, porque es un caso o un ejemplo de, yo creo que está muy bien en la plaza del MACBA, pero sí que las cosas que se hagan tengan un sentido y que se acaben utilizando o se acaben concibiendo bien, que yo creo que es lo que los ciudadanos acabamos también esperando de las administraciones públicas. Claro, es más que todo un concepto de diseño, porque a lo largo de la historia de la arquitectura ha habido dos tipos de arquitectura, la arquitectura popular y la arquitectura de tipo, que más que todo esa arquitectura de tipo es embellecer las ciudades con edificios monumentales o que tienen una estética pues bonita. Y la arquitectura popular pues está hecha por los ciudadanos y respondiendo a las necesidades de cada persona o cada pueblo, cada ciudad, o más o menos eso. Podríamos decir que en los próximos años o hacia el 2050 buscaremos como ciudadanos, como personas, una arquitectura más popular. ¿Podríamos afirmar esto de alguna manera? Volver atrás, a los orígenes más que todo. En el 2050, en un principio, dicen que el 80% de la población mundial vivirá en ciudades, ¿no? Y que ya no serán ciudades, sino que serán macrociudades, ¿no? Entonces tendremos que ver cómo adaptamos todas las ciudades que tenemos actualmente a esta capacidad de absorción de gente, aunque se esté intentando revertir la ruralización vaciada, ¿no? En este proceso de participación ciudadana, ¿qué rol creemos que tiene la generación Z? Bueno, a ver. Pues, a ver. Por lo que hemos estado hablando, los procesos de participación ciudadana que se han llevado hasta ahora tienen una clara carencia, primero de todo, que se dirige hacia la digitalización de estos procesos, y esto deja fuera a toda la tercera edad. Por lo que hace a la generación Z, a ver, el del papel está muy bien, la verdad. O sea, el hecho de que tú, pues yo qué sé, puedas votar una cosa por el móvil, por ejemplo, si quieres poner una plaza pues al lado de tu casa, una cosa así, está bien, porque todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo lo podría hacer. La realidad que nos encontramos después es que, por ejemplo, los procesos participativos que se han hecho, bueno, presupuestos participativos que se hicieron en Barcelona hace poco, tuvieron, desde mi punto de vista, muy poca participación como para llamarlos legítimos, y además se basaban en una cantidad de dinero que se presupuestaba para hacer una serie de cosas, y a partir de aquí era un poco rollo juegos del hambre. La más votada es la que gana, o las 5 más votadas son las que ganan. Entonces veías a la gente diciendo, compañeros, oye, vota esto, no sé qué, pero claro, si votas a uno no votas al otro, y si sale uno no sale el otro. Y no solo eso, sino que los procesos de participación ciudadana tienen el problema de que si tú lo digitalizas, estás saltando todo el proceso de debate y todo el proceso de participación real, que es ahí donde se implican los ciudadanos, palabra que por cierto no me gusta, que sería más la gente que vive ahí, porque recordemos que no todas las personas que viven en nuestro territorio son ciudadanos y no tienen derecho a voto en muchas ocasiones. Y yo creo que por eso tendría que buscar un poco otro camino, que podría ser más asambleario, más de barrio, y que fuese realmente más integrador para todas las capas de la sociedad. Yo creo que no se nos tendría que dar todo este peso, porque hay muchas personas que les falta criterio para decir ciertas cosas. Y me incluye a mí también, porque soy joven y me falta mucho por vivir, pero más que todo es que no creo que deberían cargarnos con todo ese peso. Es muy complicado asumir el rol de la administración pública en esta mesa. Mucha responsabilidad, ¿no? A mí me gusta el bottom-up. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con él, bueno, con todos vosotros, lo de la participación hay que pillarla muy con pinzas, porque normalmente la participación ciudadana se acerca siempre a las personas que están, pues, o que tienen una cierta capacidad crítica sobre la ciudad o incluso una implicación política. Entonces ya hace un primer filtro que tenga un sesgo en el momento en el cual estás intentando pensar una decisión sobre el futuro de la ciudad. Con respecto a la generación Z, yo
creo que es indispensable abrir mucho más el debate alrededor del pensamiento crítico sobre la ciudad para tener muchos más elementos para poder participar de una manera crítica. Porque participar tampoco está bien. O sea, no es el número que hace la innovación o que hace las mejoras, es el número cualitativo. Y entonces, en este sentido, yo creo que sea bastante necesario que tú te formas ya mucho, creo. Entonces no eres un ejemplo, pero que haya realmente un debate abierto con un intento de engagement real por parte de generación Z, pero casi todas las generaciones. Yo tampoco descarto pues, las criaturas, ¿no? Las personas que en este momento se están creando con una formación educativa muy clásica y muy antigua y muy obsoleta que no contempla realmente esta componente de ser un ciudadano o ciudadana activa dentro de la ciudad. Claro. Por favor. Quiero decir que también en este momento le estamos dando mucho peso también a las instituciones estatales o del ayuntamiento para poder generar ciudad. Pero como habíamos hablado antes sobre los hábitos, también está en nosotros, por ejemplo, crear grupos, crear proyectos individuales, colectivos, desde nuestros propios intereses que no están relacionados directamente con la planificación, digamos, general de gobierno o del ayuntamiento, que sería lo más importante como para poder cambiar nuestros modos de consumo, de cómo nos relacionamos. Sería que haya esa relación entre los dos y que también el ayuntamiento dé paso a que estas iniciativas puedan también plasmarse en la ciudad. Claro, quizá estáis como dibujando un reto, ¿no? Y el gran reto de diseño de la ciudad pasa por trabajar la inclusividad y trata por trabajar la tecnología dentro del marco de la inclusividad, ¿no? O sea, hay una cita, es muy graciosa, ¿no? Björk, la cantante, ella dice que el cambio climático pasará por resolverse, por una de las principales cosas será a través de la tecnología. Y dice a manera de chascarrillo, ¿cómo pensamos hacerlo? Con palitos no se puede hacer. Entonces, claro, ahora la tecnología es como nuestro gran medio. Y os lanzo esta pregunta a ver si vamos por aquí, si el gran reto pasa por inclusividad y tecnología como elementos para comenzar a generar este debate en los modelos sociales. A ver, más que tecnología, yo creo que lo importante sería la educación. Vale. La educación, porque es donde se forma la gente y de donde sale el criterio que tienen para decir ciertas cosas. Es lo que decías tú, el pensamiento crítico. Sí, pero yo pienso que la tecnología no le encuentro un papel en toda esta ecuación, por así decirlo. Muy bien. Bueno, yo sí le encuentro, obviamente, un papel, pero no por nada, sino porque no me creo que tú no utilices el móvil, no me creo que tú cuando bajes de este escenario no lo vayas a coger y no me creo que no vayas a leer cualquier cosa o vayas a utilizar cualquiera de los datos que haya. Sí, es un medio, pero no creo que se deba usar como algo elemental. Bueno, es que la tecnología brinda muchas posibilidades que a lo mejor aún no somos capaces de dibujar, pero hay muchas que somos capaces de dibujar. O sea, ahora se está apostando, por ejemplo, por reducir el tráfico de una manera. Si se sensorizaran, por ejemplo, todas las plazas de parking, al final dicen los estudios que reducirías el 30% del tráfico porque hay gente que está dando vueltas para buscar aparcamiento. Si simplemente, o sea, son pequeñas cosas, o cómo se utilizan los datos simplemente para aportarte o para aportarte mejores servicios públicos por parte de la administración, porque saben que tú eres un estudiante, porque saben qué necesidades tienes, porque saben que te gusta ir al gimnasio al lado de casa, pero es etcétera. ahí donde nos saltamos el factor humano. No, bueno. utiliza, ¿no? Utiliza. Claro, así hablándolo, de lejos está bien, pero mirándolo de cerca, yo creo que pueden haber varios errores, pueden haber varios fallos, y al fin y al cabo no funcionar en lo que se tenía pensado. Creo yo. Es interesante lo que dice, porque si hablamos de errores y fallos, por ejemplo, podemos introducir los temas de bias, ¿no? de cómo está condicionado cuando haces un desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Y hablamos de todo esto. Hablamos que también la tecnología está diseñada por las personas, ¿no? Pero quizá si abrimos que el diseño ayude a la tecnología a acercar a las personas
es decir, diseñar pensando en las personas, quizá ese gap lo vamos estrechando, ¿no? Porque es un medio que vamos, casi está al abasto de muchísima gente, aunque es cierto que en los modelos de ciudad tenemos un porcentaje de los usuarios que no están dentro de un marco tecnológico y hay que incluirlos también. No sé si dentro del entramado tecnológico o no, pero tienen que tener su voz, ¿no? Es un poco lo que comentabas tú. Sí, no solo eso, sino que además la tecnología como herramienta está muy bien y tiene su potencial, pero primero que en ningún caso es el fin y además que tiene la peculiaridad como herramienta, como todas, que lo que hace es tirar para adelante, pero la cuestión es para dónde quieres tirar. Si la finalidad es buena, llegará a buen puerto, si la finalidad es mala, llegará a mal puerto. La cuestión con todo esto a que me refiero, que tú al final se puede hablar de tecnologizar una ciudad, ponerle sensores, utilizar la tecnología para hacer cosas que pueden estar bien, pero realmente, por ejemplo, lo que vimos hace un par de años era la instalación de cámaras con inteligencia artificial de reconocimiento facial por toda Ciutat Vella. Que después, cuando se recriminó esto al ayuntamiento, dijeron que no, que las cámaras servían para eso, pero que el software no lo habían comprado y no sé qué historias, pero de momento las cámaras están ahí. Es decir, desde mi punto de vista, la relación que ahora tienen los ciudadanos entre tecnología y Ciudad de Barcelona es de la tecnología para lo que va a servir es para reprimir, no va a servir para vivir mejor. Y no solo eso, sino que además cuando los ciudadanos, y sobre todo a la generación Z, le preguntas qué es lo que les preocupa o qué relación tienen con la ciudad, lo primero que te dicen es no puedo pagar el alquiler. O sea, lo que les preocupa no es si la luz se apaga después de que ellos pasen. Lo que les preocupa no es si el sitio de aparcar el coche, porque la gran mayoría de gente no va en coche, está en una aplicación donde puedes llegar cerca. Lo que les preocupa es que no llegan a final de mes, es que no pueden pagar la luz y todas estas cosas. Y me parece, no hipócrita, pero un poco raro que hablemos en este sentido de tecnología cuando igual la tecnología tendríamos que aplicar en otros sitios. O sea, de qué manera conseguimos que los alquileres en Barcelona bajen, que la gente no se vaya a la ciudad, que la gente trabaje cerca de donde vive, que puede llevar a los niños cerca. Todas estas cosas, para eso creo que tendríamos que usarlas. Claro, porque yo recientemente leí una entrevista que le hicieron a un arquitecto chileno, ganador del premio Pritzker, que hablaba sobre esto, sobre acercar las zonas menos, por así decirlo, que tenían acceso a todo lo que una ciudad tiene, en vez de alejar a todas esas zonas, acercarlas a la ciudad. Y yo creo que la tecnología puede ser una herramienta para hacer eso. Entonces estamos abriendo un espacio, ¿no?, para la tecnología. Claro. Sí, yo creo... Me cuesta. Por favor. Estoy de acuerdo con vosotros. Creo que el tema de la tecnología aplicada a la ciudad, entonces esta dicotomía, ¿no?, tecnología y ciudad, nació cuando el primeros conceptos de Smart Cities, hace 10, 15 años, en el cual realmente se estaba hablando de solucionismo tecnológico, miramos cómo poner sensores, cámaras, etcétera, para crear nuevos servicios que probablemente no eran ni públicos, para generar nuevos negocios. O sea, era un concepto muy controvertido que luego realmente se acabó repensando en función de mover la tecnología hacia las manos de las personas y pensar, hablamos de humanismo tecnológico, pensamos a cómo poner las personas al centro de la ciudad, de que la tecnología sea un instrumento para mejorar sus vidas. En ese sentido, sí creo que hay algunos instrumentos o métodos que se están usando dentro del concepto de, yo le llamaría Smart Citizen, para apoderar a los ciudadanos, dotar a la tecnología de una manera correcta y hacer de manera de que participe de una manera correcta, de que sea, bueno, ahora por ejemplo desde Barcelona lanzamos un programa que se llama Connectem, que estamos haciendo un proyecto pilotos con unas familias en la cual damos 3 tipos de accesibilidad, hablando de inclusión digital, ¿no? 3 tipos de accesibilidad a la red, a los instrumentos y al conocimiento sobre todo. La parte del conocimiento es el más importante. Entonces, yo creo que, digamos, el discurso debe ir más alrededor de cómo usar la tecnología, de que no el instrumento de por sí, como hardware o como software. Entonces volvemos un poco al concepto de la educación, ¿no?, que parece como muy interesante, de introducir en la educación como proceso para generar pensamiento crítico que nos lleve a un objetivo y un objetivo común, que pactemos, que sea inclusivo, que sobre todo que sea accesible y que el componente tecnológico no sea lo que llamamos, ¿no?, technology, como greenwash, pues technology wash, ¿no? Utilizo tecnología como para decir que molo y realmente pues esto no es, ¿no? Es utilizar tecnología para que realmente tenga un fin, un propósito claro. Pero ¿y quién define ese propósito? ¿Debemos ser nosotros quienes vayamos con la idea,
nosotros como ciudadanos, ¿no? Como gente que vive en la ciudad, que vaya con la idea y utilice esto para poder conseguir esos objetivos, o buscamos un modelo quizá de diseño de tengo necesidad, ayúdame a diseñarlo? Creo que debería haber, como dije antes, los dos. O sea, que pueda ser procesos híbridos en el que tanto haya desde las necesidades de la gente, que también haya una apertura en las instituciones para poder facilitar esas necesidades. Y en el sentido también que hablábamos de la tecnología como herramienta, como tú ahorita acabas de decir, creo que el propósito sería el punto como de inflexión, porque puede ser que el propósito sea, digamos, como no perder tiempo en estacionarse, o cómo podemos pagar la luz eléctrica, y puede ser que la tecnología nos ayude a mejorar esta situación, pero el propósito es ese. O sea, si es que luego no parte porque sea una tecnología, digamos, digital o otra especie de tecnología, sería más en sí de resolver el problema que estamos teniendo. La tecnología tiene que partir, o la definición tecnológica o la implantación tecnológica tiene que partir siempre del impacto. Y no era el que me ahorre tiempo como ciudadano el aparcar el ejemplo, sino el que contamino menos porque no estoy dando vueltas. Entonces siempre tiene que partir del impacto que tiene y el cómo, si buscas cierto impacto, cómo se tienen que adoptar, ¿no? O sea, la tecnología solo es un facilitador, no es el fin, es un medio, obviamente, pero se tiene que partir siempre del impacto, de lo que se quiere conseguir. Y claro, el reto también pasaría por los procesos de co-creación, introducir los elementos tecnológicos dentro del proceso de co-creación sin olvidar el componente de la inclusividad, ¿no? Puede ser algo que tengamos que trabajar, ¿no? Sí, yo creo que en la ciudad, más que todo, hay que trabajar en la inequidad que hay. Sobre todo en Barcelona, que es donde más se nota, que más que todo estudiantes tienen que vivir a las afueras de la ciudad porque no pueden permitirse un piso aquí cerca. Afortunadamente yo no estoy en esa situación, pero varias veces me lo he planteado. Entonces yo creo que hay que trabajar más que todo en eso, en la igualdad de oportunidades, más que en fijarnos en la tecnología como una herramienta. Preguntar a la gente qué es lo que piensa y no teorizar sobre lo que podría pasar con la tecnología más que todo. Claro. O sea, quizá buscamos más el impacto de las personas dentro del entorno, ¿no? Sí, primero preguntar a la gente cómo se siente, qué es lo que piensa, y ya luego pues utilizar las herramientas que tengamos a mano. En este caso la tecnología, o no lo sé. Yo creo que es un punto muy importante el que comenta el compañero, en el sentido de que no hace falta centrarse en la tecnología más allá de lo necesario. O sea, sé que suena muy bien a nivel publicitario, propagandístico, pero la realidad es que la gente de la ciudad tiene unos problemas y lo primero que se necesita es saber cuáles son. Y para eso hay que hacer sondeos a pie de mercado, hay que ir a las asambleas barriales a preguntarles qué les pasa, hay que ver todas las luchas abiertas que hay en la ciudad y hay que ver lo que preocupa a la gente. Y una vez ya se sabe eso, detectar el problema, ver si se puede solucionar y cómo hacerlo. Si cómo hacerlo se responde con tecnología, pues a tope con eso, pero si no, tampoco hace falta. Yo creo que otro componente alrededor del concepto tecnológico que es que puedes desarrollar la mejor solución posible y por suerte o desgracia la tecnología va muy rápida. Va mucho más rápida de cualquier capacidad de hacer pues, una nueva política, de hacer un planteamiento estratégico, de hacer un plan estructural. Y eso hace de manera que se podemos pensar a un instrumento para la compra online, que sea de plataforma, que sea cooperativo, que sea óptimo. Pero la repercusión que puede tener a largo plazo, el impacto, es decir, es difícil de prever en un mundo en el cual estamos creciendo en dos velocidades totalmente distintas. En lo digital va muy rápido, lo físico no. Y entonces creo que hay que encontrar el equilibrio que no va solo por el codiseño, sino por tener en consideración muchos factores que vayan mucho más allá de un diálogo diseñador-ciudadano, diseñadora-ciudadano. Estoy muy de acuerdo. Y preparados a cambios, es decir, y a ver ahora qué pasa.
O sea, se tienen que tener otros inputs en cuenta, ¿no? Y se tiene que tener, obviamente, una buena planificación. O sea, sí que se tiene que preguntar y se tiene que codiseñar, pero se tienen que tener en cuenta tendencias, se tienen que tener en cuenta intentar hacer predicciones de cómo pueden pasar las cosas y cómo nos afrontamos, ¿no?, de mejor forma los escenarios que puedan plantearse en el futuro. Si tuviéramos que resumir eso que habéis dicho en una frase muy cortita, ¿qué diríais? ¿Quieres que te hagamos los deberes, no? Ajá. Pues que se tienen que tener en cuenta multitud de factores, ¿no? Yo lo resumiría en una palabra: sintetizar información. Sintetizar. Vale. Sintetizar. Síntesis. Muy bien. Yo ahora es asumir la complejidad y jugar con ella. Es muy abstracto, pero... No, pero está bien, ¿no? La pandemia nos mostraba los procesos estos de confinamiento, nos mostró una organización social que quizá no era tan frecuente, básicamente también porque no habíamos vivido una situación similar, ¿no?, de confinamiento, etc. Pero sí que a priori y aparentemente hubo un proceso de acercamiento ciudadano muy orquestado a través de redes sociales, a través de grupos de Telegram, ¿no?, de redes de cooperaciones de vecinos, de relacionarse. Yo mismo me relacioné con vecinos a través de Telegram del barrio, y claro, nunca había tenido contacto y no sabía, ¿no? Y hubo mucho diálogo, sobre todo mucha ayuda, mucha visión de, oye, tenemos este problema, mucha activación de proyectos sociales, microproyectos sociales, de, oye, tenemos aquí esto, vamos a hacer la compra, tenemos aquí en este bloque tantas personas que no pueden salir, entonces nos organizamos, y fue una organización muy en grupos de Telegram, ¿no? ¿Creéis que esto tenemos que diseñarlo de alguna manera, o esa ebullición espontánea, social, ¿cómo la fomentamos? Porque a priori parecía algo bastante positivo que generaba cambio, ¿no? A mí me gusta pensar que lo que haya pasado, por lo malo que sea, haya despertado conciencias cívicas colectivas más sensibles hacia el medio ambiente, hacia la necesidad de construir mejores relaciones con las personas, con las cosas, con el mundo físico, con las propias relaciones. Y entonces es un momento muy único porque el cambio, ya estamos en el cambio. Entonces, si se pueden implementar cambios a mejor, que se transformen en cambios sistemáticos, mejor. Porque luego volver a... Antes estaba hablando informalmente de otros cambios que hubieron en la ciudad que no fueron bien aceptados por la parte de la ciudadanía al principio, ¿no? La resistencia al cambio siempre existe. Entonces, si ya estás en el proceso de cambio, más vale aprovechar la inercia. Claro. Entonces, sí, en este caso yo creo que hay que coger este momento de semicolectividad que ahora se está medio deformando, pero bueno, ahí estábamos para intentar consolidarlo y que sea parte de nuestro día a día. Sí, yo creo que en este sentido también se ha propiciado mucho esta necesidad de espacios de encuentro, o sea, esta época en la que estuvimos separados socialmente, creo que abrió las puertas. Ya había estado viniendo con fuerza todas estas propuestas de coworking o de co-living, de co-housing, pero ahora ha tomado un mayor impulso. Las instituciones no están todavía, digamos, a nivel legal preparadas para este cambio, por ejemplo, en tema inmobiliario, pero ya se está presionando y creo que está habiendo cambios en este sentido, y la gente, digamos, nosotros como personas queremos comunidad, o sea, queremos vivir en comunidad, queremos tener a proximidad los espacios en los que podamos disfrutar, en los que podamos trabajar, en los que podamos también cuidarnos, y creo que es algo que está tomando bastante fuerza. Sí, os diré 4 frases y vemos cuán de acuerdo estamos, ¿no? Una primera frase que es un poco, vamos hacia las conclusiones de
de todo esto, ¿no? Y después abriremos un turno de preguntas y de conversación, porque todo esto enriquece un montón, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas que salen y dentro del diálogo que hemos establecido es el concepto de las personas primero, de el diseño centrado en la vida, siempre con un propósito. ¿Cómo de acuerdo estaríamos? ¿Añadiríais algo, quitaríais algo a esta frase? Yo creo que es difícil no ser de acuerdo con esta frase, ¿no? Yo también. Yo también creo que es muy difícil no estar de acuerdo. O sea, al final, que los servicios se centren en el usuario y no en el usuario, en la persona, en el ciudadano, y no en cómo se organiza quien sea, ¿no? La empresa que sea, la administración que sea o la ciudad en sí, pues es como un fact, ¿no? O sea, claro. Ya es esto, ya no se puede ir atrás. Es Yo no usar el sabría cómo sentido común modificarlo. más que todo. Ahí está, ¿no? Claro, está muy bien. Está muy bien porque al final nos quedamos con esto y es la manera en que nosotros ayudaremos a crear la ciudad. Igual no la diseñamos nosotros. Yo no diseño ciudades, pero sí soy una persona que tiene un contexto, que tiene un propósito y hacer que mi voz llegue y convierta e influya, allí es donde hemos conseguido un cambio. Os diré otra frase, a ver qué tal, si estáis de acuerdo o no. A ver si eres más atrevido. Podría ser. Fácil. Podría ser. La educación como catalizador del pensamiento crítico dentro de los procesos de diseño de ciudades. Yo estoy completamente en desacuerdo con esa frase. Muy bien. Cuéntanos. Además, de manera radical, quiero decir, el pensamiento crítico sí que se puede fomentar desde la educación, pero no es que esté en contra de la frase en sí mismo, sino de lo que plantea. Y lo que plantea es que una persona, un ciudadano, cualquiera que vive en el territorio, no tiene capacidad real de decisión por falta de conocimiento. Y con eso sí que no estoy de acuerdo. Quiero decir, todo el mundo tiene sus necesidades, sabe lo que sabe, podrá ser desde analfabeto hasta un doctorado en lo que sea, pero todo el mundo tiene derecho a decidir sobre el sitio donde vive, sobre cómo quiere que sea, y no se puede exigir. Tú puedes fomentarlo, y eso es importante y se tiene que hacer, se tiene que fomentar el pensamiento crítico desde la educación, pero en ningún momento que sea condición necesaria ni para el debate, ni para la votación, ni para nada en absoluto. Entonces, en vez de ser un catalizador, podría ser un medio, una instrumentalización, un camino, o como, porque al final lo que comentas, ¿no? Es decir, yo tengo mi realidad y mi realidad, sea crítico o no, es mi realidad. La educación lo que hace es ayudar a que esa realidad le puedas poner voz o no, o puedas conocer dónde puedes colocar esa voz. Entonces, por un lado, ¿cómo podríamos arreglar la frase, no? Es que al final yo creo que entiendo tu punto, ¿no? O por qué la has malinterpretado, pero es que al final yo creo que es justo al revés lo que quiere decir la frase. Es decir, oye, oigamos a todo el mundo y demos al máximo de conocimiento a todo el mundo para que esté donde esté y tenga el conocimiento que tenga, sea capaz de no lo que le den esté bien y no lo que le diga papá administración esté bien, sino, oye, que pueda decir, es que a lo mejor no me gusta, es que a lo mejor tengo más conocimientos gracias a que me han dado ciertos conocimientos para decir que esto no es lo que quiero. Yo creo que la palabra no era educación, Okay. era obertura. En el momento en el cual abres y aceptas las diversidades, las pluralidades, las diferencias, en el momento en el cual se crea probablemente un pensamiento crítico, porque te confrontas con otras visiones, sean construidas o no construidas, desde el conocimiento, desde la experiencia, desde la propia vida. Pero es que la educación se puede entender como experiencia, ¿no? También. Sí. O sea, la educación no solo es teórica, o sea, al revés, ¿no? Cada vez es más dualidad de experiencias, vivencias. O sea, te da la abertura, pero yo no quitaría la palabra educación, ¿no? Yo creo que... Quizá la educación podemos entender que si ayuda a la abertura, Sí. si fomenta la inclusividad, entonces nos llevará a un pensamiento crítico. Sí, pero la educación
yo creo que no tiene que estar destinada a la gente joven, a los que están estudiando en colegios, institutos, sino también a una educación que incluya a todas las personas, de todas las edades. Más que todo porque lo que se lleva a casa es lo que aprende la gente, o más o menos algo así. Yo creo que en ese sentido tal vez no sea educación per se, sino como intercambio de conocimiento, más de, o sea, el conocimiento que tú puedas tener en cualquier sentido, o sea, intercambio de cómo tú ves tu realidad. Podríamos entonces decir que como segundo gran punto, gran conclusión, tenemos que buscar elementos o procesos que fomenten la abertura, la inclusividad y la interrelación para la generación de pensamiento crítico. Sí, educar socialmente. Claro, pero que la educación social no venga de voy y me formo, ¿no? Sino sea algo del colectivo. De yo te he dado herramientas para que puedas fomentar esa abertura, que como personas pues estemos abiertas a escuchar, a entender, a sobre todo a incluir, a influir dentro de todo el proceso. Vale, entonces, si vamos por aquí, entonces la tecnología sería un facilitador de todo esto. En nuestros tiempos sí, a través de las redes sociales, de las telecomunicaciones. Es un medio. Es un medio. Entonces, claro, eso es importante, incluir que en la medida que la tecnología es más inclusiva... Pero hay que tener cuidado con lo que se difunde y lo que se comparte, obviamente. Claro. Pero entonces está genial, ¿no? Porque si por un lado ha generado pensamiento crítico, con lo cual ha generado apertura, se supone que hemos ayudado a generar responsabilidad sobre los mensajes. Y a partir de un proceso de responsabilidad de mensajes, allí sí que pues ya puedo generar una confianza que los mensajes que vosotros me deis serán mensajes que pues encajarán en una serie de valores que son al menos colindantes con los de un colectivo al que me siento identificado. Podría ir por aquí, ¿no? Lanzo ideas, ¿no? Pero la tecnología no solo entendida, entiendo, para la adquisición del conocimiento. Claro, es que cuando hablamos de tecnología, es que estás hablando del mundo ya, ¿no? El fuego es una tecnología. Claro. O sea, claro. Es que este vaso es una tecnología, ¿no? Ahí está. Claro. O sea, quizá tendríamos que especificar más, ¿no? Sí, yo he mencionado las telecomunicaciones, las redes sociales, más que todo, que están englobadas en la tecnología. Exacto. O sea, el concepto de tecnología yo también lo pillaría con pinza en este sentido. Sí que la tecnología puede ser un medio, pero citaste la pandemia, el momento del lockdown, nos ha comprobado de que podemos realmente vivir en casa sin salir de casa. O sea, podemos pues, trabajar, educarnos, comprar, ligar, comer a través de la tecnología. Y esto puede ir totalmente en contra del sentido de la ciudad, del sentido de la humanidad. Entonces, creo que realmente debemos ser muy curosos con la gobernanza casi de todos estos elementos juntos para hacer de manera de que la tecnología no sea realmente contraproductiva hacia la mejora de la calidad de vida de las personas en la ciudad. Es genial lo que dices, porque sobre todo pasa una vez más por generar ese pensamiento crítico, porque muchas personas tengan estas ideas, busquen esa apertura, exploren. Yo creo que también cuando hablamos a nivel antropológico y muy a nivel social es un proceso de exploración. Es decir, entendemos y aceptamos los procesos sociales en la medida que los experimento y los adopto. Y busco cómo los esquemas de valores van encajando con las diferentes las diferentes ideas. Entonces, si vamos hilando por aquí, llegaríamos a una visión de tener un modelo de coigualdad, que busquemos un proceso de coparticipación sistemática, que no es toma, pam, participa, vamos a participar, sino vayamos gradualmente introduciendo los procesos de co-creación, de co-diseño, de co-gestión, y que no sean, pues, de monta una web y chispún. Claro, o sea, yo creo que la frase en sí está bien. Lo que pasa es que eso, en ese sentido, ya existe. O sea, desde los barrios, el intento de
coparticipar en la creación de los espacios y la ciudad ya se hace. Lo que pasa es que desde la otra parte con la que se tendría que coorganizar no lo acepta y de hecho muchas veces lo tira para atrás en la medida de lo posible. Y eso me genera pues la pregunta de ¿realmente es lo que políticamente se quiere? Yo creo que no. El primer paso sería que fuese que sí. Ahí está. Vamos a pasar paso A ver, yo quisiera mencionar que hay una ausencia de educación arquitectónica, porque la arquitectura es como el reflejo de la sociedad, más o menos. Porque ahí es donde se ve demasiadas cosas, porque la arquitectura es una síntesis de varias ramas, no es solo edificar un edificio y ya está. Demuestra pues las influencias de un lugar y más que todo yo creo que a través de la tecnología se podría educar arquitectónicamente a la sociedad. Claro que sí. De hecho, hoy mismo estamos haciendo este proceso, estamos cumpliendo el punto 2. Se está transmitiendo en streaming, no sé cuántas personas hay, pero seguro hay un montón. Estamos utilizando tecnología, es el streaming, y estamos generando pues, esta apertura, hablando de arquitectura. Hay espacios como este mismo, ¿no? El Museo del Diseño, que te muestra y te ayuda. Ahora, el proceso de acercamiento es fundamental. Si os parece, hablamos con las personas. Si alguien quiere comentar algo, lo que queráis. Por ahí estará Emiliano con un micrófono y solamente pues levantar la mano y utilizar el micrófono porque si no los compañeros del streaming no os escucharán bien. Vale. Hola, mi nombre es Ricardo. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de ciudades de cara al 2050, ¿no? Pues yo estaba pensando, hemos hablado de tecnología, ciudadanos, pero ¿qué rol juegan las grandes empresas tecnológicas? Hablamos de hábitos, pero vemos como Amazon, Globo, Airbnb están cambiando los hábitos a la hora de viajar, a la hora de consumir. Entonces, un poco, ¿qué rol veis que las grandes empresas tecnológicas van a tener? Y sobre todo, un poco lo que se comentaba antes, que la tecnología va más rápido que los cambios físicos o que la administración. ¿Cómo se pueden promover una cooperación entre el sector privado, estas empresas tecnológicas, y la administración pública para que no haya que correr detrás y parar o tener que poner como barreras a este tipo de desarrollos, sino que al final también las empresas tecnológicas acaben sirviendo y ofreciendo servicios que puedan ayudar a la administración pública a cubrir necesidades, como puede ser la vivienda, como puede ser ahora la polución. Entonces, un poco estas dos, empresas tecnológicas y cooperación. Gracias. Muy bien, por favor. Yo creo que está claro que tienen un papel central en el sentido de que las empresas tecnológicas no solo tendrán el papel de desarrollar aún más las tecnologías, pero claro, de cara al 2050, a mí me ha parecido que poníais una fecha un poco lejana. Yo de cara al 2050, Dios no lo quiera, pero pues tengo una previsión de que suba el nivel del mar, todas estas cosas que vienen con el cambio climático. Y no olvidemos que en Cataluña el 70% de la población vive en la costa. Quiero decir, eso acarrea graves problemas a nivel de urbanismo, relocalizar a toda la gente, toda esa pesca. Y aquí las empresas tecnológicas tienen el papel de generar esta tecnología que nos tiene que ayudar a luchar contra eso, pero yo creo que tienen uno aún más importante, que es el de hacer una discusión con el público sincera, en la que tendrán que tendrán que repensar el modelo productivo que están ejerciendo y tendrán que plantearse que el sistema económico sobre el que ellas están asentadas no puede crecer indefinidamente. Y eso lo tendrán que asumir. Y yo creo que es el debate más sincero que tienen que generar a partir de ahora. Y si no lo hacen, bueno, no es que tendremos problema nosotros, sino también lo tendrán ellas. Es que yo creo que hay una confusión en qué entendemos por empresa tecnológica. Es decir, ¿no? O sea, Amazon se considera una empresa muy tecnológica y en verdad está utilizando una gran flota física, ¿no? O sea, al final es que no entendemos solo por empresas tecnológicas aquellas que desarrollan tecnología para vender o para poner a disposición de las ciudades, sino que entendemos como empresa tecnológica cualquiera que utilice una plataforma tecnológica para darnos servicios a nosotros. Entonces yo creo que el diálogo de estas empresas, ¿no? Como apuntaba Ricardo, de estas empresas con el ciudadano
yo creo que es bastante permanente. Ahora, que se replanteen su modelo productivo me parece bastante difícil porque realmente les va bien. Entonces, esto me parece que tendrán un rol, lo están teniendo, están cambiando nuestros hábitos, esto tendrá una afectación que todavía yo creo que no nos imaginamos, es decir, o sea, se está viendo, ¿no? Tendrá que haber más puntos de descarga porque los camiones ya te ocupan, ¿no? Una segunda fila de aparcamiento brutal, esto va a provocar que comercios pequeños tengan que cerrar, va a cambiar el modelo productivo, pero a favor de estas grandes tecnológicas, entonces seguro que jugarán un rol fundamental y estoy muy de acuerdo en que las administraciones o se enganchan a ellas o siempre les irán intentando coger por detrás. Siempre intentarán ir por detrás, bueno, cuando desarrollen algo, pues Google lo habrá puesto en open source y ya no será necesario lo que se ha desarrollado. ¿Tú querías comentar algo? Sí. Claro, porque claro. Las administraciones me siento citada. Entonces, la pregunta es complicadísima. O sea, la Big Tech en este momento es muy complicado de gestionar lo que hacen, además porque es imposible hablar con ellos. Y se intenta mucho desde las administraciones centrales a intentar tener una comunicación para ir alineados. Y no es absolutamente fácil. Entonces, yo creo que aquí las ciudades tienen un rol a nivel de pequeña escala para ir generando muchas iniciativas a la alternativa a lo que las Big Tech están proponiendo, y estas cosas ya están pasando en el momento pandémico, ha evidentemente pasado, y nosotros, por ejemplo, desde el Centro de Innovación Urbana damos subvenciones para hacer de manera de animar este tipo de iniciativa, que sea plataforma, que tengan procesos bottom-up, que sí construyen plataforma tecnológica alternativa a las grandes, que den soluciones reales para mejorar la calidad de vida de la ciudad con impactos tangibles. Sin embargo, creo que debe ser una cosa que sale a nivel de una administración central mucho más elevada, que no sea la ciudad, que sea mínimo a nivel estatal o a nivel europeo, que es una cosa que ya se está luchando, pero no con bastante fuerza, básicamente por un problema de desajuste de velocidades, que también de acuerdo, pero lo que ha pasado, por ejemplo, hace un año, creo, en Australia con Facebook, significa que esto puede pasar. Entonces, creo que casi va desde el ataque bastante hard. Este ejemplo sí, es interesantísimo porque, volviendo a una visión romántica, que las empresas no son edificios. Las empresas somos gente como nosotros que estamos aquí. Entonces, volviendo a nuestra conclusión número 2, ¿no? Si las personas que conformamos las empresas tenemos apertura, pensamos de manera integrada, pensamos de manera inclusiva, entonces los procesos serán muchísimo más llanos, ¿no? Y de hecho, el modelo productivo es algo en constante revisión. La pandemia también nos ha enseñado que el tiempo también es una moneda de cambio. Las organizaciones ahora ofrecen tiempo como elemento para retener talento, por ejemplo. Modelos de este tipo van directamente en detrimento de la generación de nuevos modelos productivos. ¿Qué pasa? Que quizá vemos que los procesos no son grandes big bangs. Es decir, desde que llegamos a tener globo han pasado muchas cosas, pero es que ahora lo vemos muy claro, pero ha habido un proceso evolutivo y ahora lo podemos conceptualizar. Lo mismo nos pasará de aquí a 5 o 10 años. Veremos un proceso evolutivo que luego podremos conceptualizar y decimos, sí que ha cambiado el modelo productivo. Ahora el tiempo, puedo pagar con tiempo o utilizo otra cosa que no sea el intercambio directo de bienes. Bueno, no sabemos, lo inventaremos, pero lo inventaremos nosotros. O sea, todos, todas. Yo creo, ¿puedo? Hay otro asunto relacionado a la tecnología en la cual la mayor parte de la investigación tecnológica normalmente está subvencionada por el Estado. Entonces, esto no se nota, pero realmente sí que se sabe que el círculo de la innovación siempre se bloquea, no está cerrado. No está cerrado por lo menos cuando se piensa el tipo de repercusión que puede tener sobre la ciudadanía. Y es una cosa en la cual también se puede intervenir. Ahí Mariana Mazzucato es una teórica economista de las más influyentes ahora mismo que hablan alrededor de las políticas orientadas a misiones, que precisamente habla con eso.
el iPhone al 80% son soluciones tecnológicas pagadas por el público. Entonces, ¿cómo hacemos de manera de cambiar todo el proceso de procurement, que es la contratación pública, para hacer de manera de que la repercusión de la innovación vaya sobre lo público y no sobre lo privado? Para que el privado no tome riesgos, sino también saque beneficios. Entonces, ahí sí se puede intervenir, pero debe haber cambios estructurales desde el punto de vista legal, que por desgracia son lentos, pero no significa que son imposibles. Y yo creo que estamos por el buen camino, por lo menos a escala europea. Pero hay nuevos modelos de contratación más flexibles precisamente para la compra de tecnología que no se están utilizando porque la administración tiene cierto miedo, pero porque tienen miedo. ¿Miedo? No porque no se pueda. ¿Resistencia al ya cambio? es legal, ya se puede y no se está haciendo. La administración en este sentido está parada. Es así. No quiere avanzar en esto. No quiero a pequeña escala, pero yo creo que habrá un momento en el cual no hay vuelta un Big atrás, Bang, ¿no? y no hay otra opción. Espero. Bueno, debe pasar. Muy bien. ¿Alguien más quiere apuntar algo, colaborar? Te lo han puesto complicado, ¿eh? La última fila. Quería comentar un poco, quizás, lo contradictorio que pudo sonar lo último que dijiste cuando comentaste que era muy complicado que las ciudades o que los estados, por ejemplo, dialogaran con las compañías de tecnología o con cualquier tipo de compañía, pero luego comentas cómo muchas de estas tecnologías se ven financiadas por las ciudades o por el Estado. Entonces, esa parte me parece contradictoria y además creo que históricamente, digamos, son muy pocos los casos de países exitosamente capitalistas en las que no hayan sido exitosos bajo, digamos, el cobijo del Estado. Entonces, yo creo que históricamente esto ha sido así. A veces pareciera que no, mucha gente cree que no. Creo que siempre hay como la ausencia de un puente, aparentemente, en los discursos entre el Estado y el capitalismo o las empresas, pero es que históricamente siempre ha existido ese puente. No ha habido país exitoso capitalista sin el cobijo del Estado. Yo creo que a partir de allí, la tecnología, digamos, es una oportunidad para que las ciudades, digamos, sigan acercándose a estas empresas. Es verdad que la tecnología va a una velocidad que las ciudades o que los organismos estatales pues no pueden llegar. Pero yo creo que la razón es porque está este discurso como que hay como que no existe un puente entre ambos y no se aprovechan. Yo creo que la tecnología es el medio para que las administraciones, las ciudades, no sé, o los gobiernos estatales lo aprovechen para poder hablar el mismo discurso que habla la tecnología o que hablan las empresas tecnológicas. Yo sí creo y estoy de acuerdo con ella, de hecho estoy casi de acuerdo, aunque puede parecer contradictorio también, con ellos dos en casi todo lo que dicen. Me parece un discurso interesante, un debate que se plantean entre ellos dos, pero yo sí estoy muy de acuerdo en que las administraciones tienen miedo de usar la tecnología y también los ciudadanos. Y aquí voy a estar de acuerdo con él, porque lo que a veces es evidente en el uso de la tecnología da miedo, como que invadan nuestra seguridad. Entonces, yo entiendo que existe ese miedo, pero creo que ahí las ciudades, ahí los gobiernos pueden, digamos, eliminar ese miedo que ellos mismos tienen para aprovechar la tecnología, ponerse a la velocidad, digamos, al nivel de velocidad que tienen estas empresas y seguir trabajando juntos, porque es que al final es lo que siempre ha pasado. Quizás es más evidente en unos países que en otros. Pero bueno, quizás no es una pregunta como tal, quizás solo es una aportación, pero quería mencionarlo. De eso se trata, por eso está este diálogo abierto y también, es que esto es muy interesante, porque al final, primero, creo que la contradicción es la cosa más humana y más bonita del planeta y que forma parte del discurso, forma parte de cómo hilar ideas en elementos contradictorios, con lo cual de ahí se crea futuro, ¿no? Y por otro lado, insistimos también en el hecho de las administraciones tampoco son edificios. Volvemos un poco a lo mismo. Las administraciones son un conjunto de personas organizadas para realizar un fin. Sí, generamos ese pensamiento crítico, las personas que están en las administraciones o las personas que nosotros ponemos en las administraciones a través de nuestro voto, pues aquí hay que garantizar que convivamos con el mismo pensamiento crítico. Bueno, pero, o sea,
no, las administraciones no son edificios, pero tienen procesos burocráticos y legales por detrás, que por mucho que las personas que trabajan en la administración, la gente cree que no tienen pensamiento crítico o que no tienen ganas de trabajar, y la verdad es que lo tienen muchísimo. O sea, trabajo yo día a día y te sorprendes de la capacidad, del talento que hay en la administración pública. Cuando yo me refería a miedo, no me refería a miedo de adopción de la tecnología, me refería a miedo de uso de unas ciertas formas contractuales que pueden y que serían mucho más rápidas, precisamente que son especiales de innovación tecnológica, ¿no? No es que tengan miedo, para mí el problema es que tienen tantos puntos de dolor en sus procesos internos que no pueden estarse fijándose como Amazon o como Google en qué va a venir en el futuro, ¿no? Entonces tienen que romper, en vez de intentar mejorar el servicio como lo estoy prestando, es mi humilde opinión, en cómo quieren que sea el servicio y mira, qué coste de oportunidad tiene en lanzar lo que estoy haciendo y crearlo de nuevo, o adapto lo que tengo para ir adelante. No era miedo a la adopción, no creo que lo tengan el miedo. Creo que sinceramente las dinámicas que tienen, como decía, son lentas y que están muy focalizadas en apagar el día a día. Una última expresión y nos vamos a por la cerveza esta de... Prometida. ¿La prometida? Pues yo para finalizar me gustaría preguntar en general cuál sería la esencia de nuestra civilización si dependiéramos tanto de la tecnología. Yo suelto eso ahí porque un ejemplo es la arquitectura, que ahora mismo con las casas prefabricadas, con elementos prefabricados, se está matando la esencia de la arquitectura, más que todo porque no está ese toque humano, ese toque artístico, ese toque sensorial. Y hablando en general, depender tanto de la tecnología para abordar todos los tipos de problemas, incluso la arquitectura, yo creo que más o menos no me gustaría que la civilización en la que viviera tuviera que ser representada por la tecnología. Entonces, suelto eso por ahí. Si de verdad queremos que la esencia de nuestra civilización sea depender de la tecnología. Bueno, está bien cerrarnos con una pregunta, ¿no? Y aquí nos iremos pensando, ¿no? ¿Cuál es el rol de la tecnología? ¿Hacia dónde va a apuntar la tecnología? Y sobre todo... Depende de nosotros. Depende de nosotros. Claro, volvemos un poco a... Nosotros somos quienes participamos en la creación tecnológica y también fomentamos el contenido dentro de la tecnología. Yo creo que creo que hay una cosa que se ha quedado en el aire, pero que no se ha sintetizado o expresado, que es la tecnología forma una parte, es lo que ha dicho, es el fuego, es el vaso, es el todo, ¿no? O sea, forma parte. No se ha hablado, pero creo que todos lo tenemos detrás, es cómo se regula la ética que va por detrás, ¿no? Claro. Creo que lo hemos dicho. Entonces, ahí está el punto complicado, no en que tenemos que utilizar tecnología, ¿no? O sea, al final las bambas son tecnología, ¿no? Pero es en eso, cómo regulamos la ética. Confianza en las personas. De momento, es el primer paso, confiamos en las personas, generamos esos espacios de observación, de apertura, de inclusividad. Este diálogo fomenta eso, ver diferentes perspectivas, cómo incluirlas y ahí haremos seguramente una mejor tecnología hasta que lleguen los tiempos administrativos que son distintos a los de una ciudad y son distintos a los de las tecnologías. Son 3 velocidades con las que tenemos que convivir y conviviremos hasta el 2050, cuanto menos. Y quería daros muchas gracias por haber estado aquí, por habernos escuchado esta horita y tanto conversando, y sobre todo a las personas que están viendo desde el streaming. Muchas gracias y vamos, nos vemos afuera para continuar el diálogo. Muchas gracias.